Deuteronomio capítulo 1. Iniciamos este libro diciendo esto. La palabra deutero significa dos o segundo y la palabra nominion es la ley. Por tanto, la palabra Deuteronomio significa la segunda ley. Ahora, no debemos entender por esto que es un reemplazo de la ley anterior, sino que es más bien un repaso, una recapitulación de la ley. Los primeros 4 capítulos de este libro miran hacia atrás a la historia de los 38 años anteriores o 40 años anteriores. Los viajes de los hijos de Israel. Moisés repasó su historia para esta nueva generación. Dice el verso 3, y aconteció que a los 40 años, eso es clave, el verso 3, a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová les había mandado acerca de ellos. Esta era una generación nueva, ya habían muerto la generación de hace 40 años. Muchos de estos a los cuales Moisés les está hablando y les va a hablar durante todo el libro, eran niños en aquel tiempo, o sea, hace 40 años, o quizás ni habían nacido. Así que el Señor manda a Moisés a hacer como un repaso. Deuteronomio son discursos de Moisés, de la ley que ya se había pronunciado en Éxodo, en Levítico. Es un recordatorio en esos primeros 4 capítulos de cómo Dios los ha llevado, para que tengamos el contexto. De los versículos del 2 al 4 nos narra el viaje desde el monte Horeb hasta Cades Barnea. Cades Barnea, este fue el lugar en donde en Números capítulo 13 y 14 Israel creyó el informe de los espías infieles y se rebeló contra Dios, negándose a entrar a la tierra prometida. Desde ahí Moisés, o en este capítulo, empieza a narrar qué sucedió ese día. Recuerden, está hablando a una generación nueva. Ya han escuchado la historia de sus padres quizás, pero ahora la van a escuchar de voz del líder espiritual Moisés, que vivió y estuvo en ese tiempo. De los versos 6 al 8 se nos narra la orden de avanzar desde el monte Horeb. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas. Simplemente Dios le dijo a Israel: ya pasaste un año aquí en el monte Sinaí, ya es suficiente, no los saqué de Egipto para estar aquí, vayan y conquisten la tierra. De los versos 9 al 18, Moisés narra cuando él nombró jueces entre Israel. Está en Números capítulo 11. Él dijo que no los podía ya sobrellevar porque habían aumentado como las estrellas del cielo en multitud. Y es ahí donde les da los parámetros a estos ancianos o líderes o jueces de cómo hacer juicio, porque el juicio es de Dios. Dijo: tengan cuidado porque el juicio es de Dios. De los versos 22 al 23, Moisés recuerda la sugerencia de Israel de enviar espías. Esto no está narrado en Números, pero Deuteronomio nos da algunos detalles extras. Por ejemplo, aquí en estos versos se nos dice que la sugerencia de mandar espías no fue de Dios ni de Moisés, fue de los hijos de Israel. Y Moisés dice: y el dicho me pareció bien. Quizás estaba arrepentido al haber aceptado la sugerencia del pueblo de Israel, ya que no había necesidad de mandar espías, ya que Dios les había dicho: la tierra es suya, la tierra es buena. De los versos 24 al 25, Moisés recuerda el viaje y el informe de los espías. De los versos 26 al 36, Moisés recuerda el rechazo incrédulo de Israel a la tierra prometida, aunque les rogó para que la tomaran por fe. No entraron por incrédulos. De los versos 34 al 40, Moisés recuerda el juramento de juicio de Dios contra Israel incrédulo. Nadie entraría y morirían esa generación, solo los niños de esa generación iba a entrar, excepto Josué, hijo de Nun, y dice así: el cual te sirve, él entrará allá. Y Moisés tenía que hacer esto: anímale, tenía que animar a Josué, porque él hará heredar a Israel. Y también Caleb es el otro de los dos que iba a entrar, porque ha seguido fielmente a Jehová. ¿Cómo le siguió?
creyéndole. De los versos 41 al 46, Moisés recuerda el arrepentimiento. Era un arrepentimiento a medias y hicieron un intento, un inútil intento de invadir. O sea, después de escuchar las consecuencias de su rechazo a Dios, Israel tuvo un cambio aparente en su corazón. Lloraron, sí, pero el arrepentimiento no es nada más llorar. Sin embargo, salieron a pelear, ahora sí dijeron, ahora vamos a ir. Moisés les dijo, no vayan, y fueron derrotados por el amorreo. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas, dijo Moisés. Esto muestra pues cómo su inútil intento de invasión terminó en un desastre, porque no lo hicieron por fe, lo hicieron en la carne.